Ok, vamos a iniciar con este octavo espacio abierto de aprendizaje, el cual es el último de la semana de integración y es con el que cerramos el módulo 4. He estado viendo las publicaciones que se han estado realizando en el foro Poesía Digital y por ahí hay algunos puntos que me gustaría retomar la, de la sexta sesión de la semana pasada, porque muchos de los aspectos que se habían estado mencionando dentro de las participaciones en el foro se han estado repitiendo, sobre todo aquellas indicaciones o aquellos señalamientos que estaba haciendo, en los que he estado pidiendo que por favor centren el tema de la discusión o eh, enfoquen el tema de la discusión en lo que se les está requiriendo, porque hay mucha eh, escriben, están redactando muy poco y lo que redactan muy pocas veces tiene que ver con lo que se les está solicitando. Además, también está la premura que deben realizarse 5 intervenciones dentro del foro y que estas deben de estar espaciadas, ¿no? Al respecto, hubo inconformidades la semana pasada, pero aquí lo tienen, está en el aspecto colaborativo. Y aquí vienen los puntajes que se van agregando, o en este caso disminuyendo, dependiendo de qué tan espaciada esté su participación en en este foro. Si bien ustedes son de este grupo o quienes acostumbran nada más ingresar los días domingo a la plataforma, eh, no importa qué tan excelente creas tú que estás haciendo tu participación o que crean que merecen el 100% cuando no han revisado la rúbrica para revisar los aspectos que se están evaluando. Por eso, en la primera semana, dentro de los 6 puntos que quería yo destacar en las participaciones, estaba el hecho de pedirles que leyeran y releyeran la rúbrica para que estuvieran al tanto de cómo se va a evaluar. Entonces, aquí vean cuando se participa de manera espaciada o de manera distribuida, ¿no? No necesariamente de lunes a viernes, aunque sí sería una buena sugerencia, porque ya lo vieron algunos de sus compañeros, tienen errores, no mandan el documento que deben de mandar, no incluyen los enlaces y como lo envían en día domingo, pues ya no se puede hacer nada. Si fuera un miércoles, pues me tengo tiempo de revisar y decirle, oye, no adjuntaste tal archivo, no adjuntaste tal enlace y se pueden resolver las cosas. El problema es que ingresan un día y quieren resolverlas en, en el de último minuto, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, si ingresas continuamente a lo largo de la semana, aquí si realizas todas tus participaciones el mismo día y esto si participas el fin de semana, ¿vale? Y estos son los puntos en el aspecto colaborativo. Esto no necesariamente, o sea, suponiendo que la participación sea abrumadoramente excelente, que no tenga faltas de ortografía, de gramática,
que haya atendido todas las normas de etiqueta, que esté referenciando correctamente, ¿no? Este sería el punto ideal, que de 15 disminuya a 9, es decir, 6 puntos. El problema es que muchas veces entran el día domingo y no es solo que ingresen el día domingo, sino que hacen todas las participaciones en menos de 2 horas. Entonces empiezan a repetir y repetir y repetir lo que ya se ha dicho hasta el cansancio. Entonces, esta situación nos lleva a que no se respete este punto de procura que tus participaciones generen diversidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pueblos originarios, cuando hablamos de lenguas originarias, de preservación de la lengua, todos vamos a llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Todos vamos a llegar, premisa uno, es importante. Premisa número uno, es importante preservar la primer premisa, ¿no? Todos estamos de acuerdo, todo mundo lo sabe, podemos plantear esta misma idea en cualquier nivel, primaria, preescolar, secundaria, y vamos a llegar todos a este mismo punto de vista. Ahora, si cada quien desarrollara sus propios argumentos de por qué es importante eh, preservar las lenguas indígenas, pues otra cuestión sería. Lo lamentable es que si ustedes han estado viendo las participaciones, estas escasamente llegan a 4 líneas, 3 líneas, se está pidiendo. Participa media, la está aportando, es esta parte, ¿no? Me extiendo más yo eh, solicitándoles que mejoren su redacción, que vuelvan a que reescriban su aportación. Me llevo más texto yo en pedirles que lo vuelvan a escribir que ustedes en lo que realmente dedican a la participación, ¿vale? Y en las indicaciones, y ya había puesto este ejemplo la semana pasada, no hay argumentación, no hay quien me explique el porqué de lo que están afirmando, ¿no? Y la mayoría de las intervenciones o de las participaciones, a mí, de manera que ya lo había mostrado también la semana pasada. Ok, no me lo está reproduciendo, pero aquí este compañero dice 18 palabras, en realmente están dando absolutamente nada, ¿no? Y yo les dije aquí en las extensión de las indicaciones, evita, profundiza y argumenta tus participaciones y evita que se vean como la exposición de este chico, que se supone o da a entender que va a exponer de la revolución industrial y dice 18 palabras en las cuales repite revolución industrial como 6 veces cada una, ¿no? Entonces, eh, así se ve un comentario que no está argumentado y así se ve cuando alguien no tiene ni la más mínima idea de lo que pretende hablar o de lo que tiene que hablar o del tema. Cuando todavía no llegamos a este punto, para el día de hoy tenemos menos intervenciones que en la semana pasada. Son un total de 35 intervenciones, de las cuales aproximadamente unas 11 son mías, o sea que van 24 intervenciones de despido y repetir el día domingo. ¿Por qué día domingo? Porque es cuando entran al aventón y empiezan a
querer resolver, ¿no? No han ingresado en toda la semana, quieren enterarse en ese momento y en ese momento no han leído, no tienen ni idea, aparte tienen el proyecto integrador y en ese momento van a querer resolver toda esta parte y entonces pues, no se logra desarrollar nada nuevo, nada argumentado, nada que haya profundizado y generalmente se cuelgan de las participaciones o de las intervenciones que ya se han realizado hasta el cansancio y pues solamente es como un refrito, ¿no? Aunque también luego digan, ay, pero es que son mis propias palabras, pues sí, pero es la misma idea. No profundizas, no aportas, no cambias, no nada, ¿no? Entonces, y el problema es que como crees que entraste 45 minutos y hiciste las 5 intervenciones, crees que te mereces o que debes tener las mismas, el mismo puntaje de la compañera o compañero que ingresó desde el lunes, quien se ha equivocado, pero que ha corregido, que está siguiendo las indicaciones y pues no es posible así. Entonces, si tú vas a defender una premisa, cualquiera que ésta sea, pues vamos a tratar de argumentarla. Si no piensan manejar los niveles de argumentación que les había propuesto, bueno, entonces vamos a tratar de que al momento de explicar nuestros puntos de vista, tratemos de explicar el qué, el por qué, el para qué, y si es posible, el quiénes y el cuándo. Eso es extender un argumento, ¿no? Y explicar sobre todo, dentro de todo, porque el concepto está definido dentro de los materiales que tú debiste analizar para esta actividad, ¿no? Ya los tienes, ya tienes el qué, ahora vamos a enfocarnos en el por qué, ¿no? Y ahí proporcionar tanto referencias, estadísticas, argumentos de construcción lógica del por qué es importante preservar las lenguas indígenas. Así de, bueno, pues es importante para que sigamos teniendo las 65 lenguas que teníamos desde el origen de lo que hoy es México, ¿no? Entonces, explicar las razones, explicar el impacto sociológico, demográfico, obviamente también el cultural, que implica el preservar las lenguas indígenas. Luego, aquí me faltó uno muy importante, que es el cómo. ¿Cómo se debe de hacer? Pues legislando, no sé, con la revisión o reedición de los libros de texto gratuitos, con la educación bilingüe o trilingüe o pluricultural, con cursos obligatorios de segunda o tercera lengua desde primaria, preescolar, no lo sé, pero ahí proponer, dar una propuesta, porque si no, nada más nos quedamos con la parte de la crítica, ¿no? Están olvidadas las comunidades indígenas, está olvidada la escritura, la difusión, la preservación de la cultura, e incluso podemos retomar elementos de lo que ustedes ya abordaron en la tercera semana con la actividad integradora no, la segunda semana con la cuarta actividad integradora y también con lo que ustedes desarrollaron en su tercer módulo.
relacionado con la sociedad participativa, la multiculturalidad y la pluriculturalidad. Entonces, retomar lo que ya habían trabajado, lo que ya habían argumentado, rescatarlo, ¿no? Y ampliarlo, eso sí se vale, porque son los puntos de vista propios, pero que de verdad se refleje dentro de estos intervenciones o participaciones toda, toda esta parte, ¿no? Y esto solamente por hablar de uno de los puntos que se está retomando, pero no es el único. Vamos a ver qué otros aspectos nos piden para el análisis. Ok, por ejemplo, en esta, ¿cuál fue tu experiencia estética? Y todo el mundo se queda solamente en esta parte. Y nadie, hasta el momento, ha explicado sobre cómo se realizó. Puro, no me gustó, pero alguien que aborde realmente la parte. Ah, bueno, aquí, la compañera. La segunda intervención es esta, de si es el vehículo o si es la manera adecuada de difundir y preservar las lenguas indígenas. La tercera parte es la retroalimentación y en esta tengo que explicarlo un poco más porque si no, si los dejan a criterio personal, nada más se comentan que sí, que muy bonito, tienes la razón, estoy de acuerdo. Y generalmente, pues este tipo de intervenciones no resultan significativas para la persona a la que estás retroalimentando. Y ahorita vamos a ver cómo realizar la retroalimentación por medio de la rúbrica también. La siguiente publicación es que si se pueden considerar textos literarios. Y aquí viene la verdadera controversia, porque es la pregunta detonadora que se pretende resolver o al que se pretende enfocar el resto de las intervenciones. Si las nuevas expresiones, bueno, ni tan nuevas, porque esto es el dadaísmo, que ha de tener ya sus 100 años, eh, que propugnaba por una reconstrucción de los valores estéticos partiendo prácticamente de la nada, una redefinición de estos valores hasta llegar a un algo nuevo que, eh, que ¿cómo decirlo? Que los artistas o los nuevos creadores se sintieran como dueños únicos de una nueva vertiente dentro del arte, ¿no? Eso dentro, el mismo autor lo llama el dadaísmo zapotecano. Entonces, tenemos ya una corriente, llamémosla filosófica o por lo menos estética. Tenemos la aleatorización por medio de una matriz o una base de datos en Excel. Tenemos no sé si sea un programa esto de la aleatorización o cómo o esta función. Es una función que puede hacerlo aleatorio y ya por último la intervención de él para darle sentido al resultado al resultado de la aleatorización, ¿no? Esto también ya nos quedó como 13 años en el pasado, por lo menos 10, porque ahorita ya estamos hablando de esto mismo, pero con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
Aquí tenemos, bueno, esta invención, o podríamos llamarlo, no sé, una nueva corriente o un nuevo estilo, y qué tanto esta nueva corriente o este nuevo estilo eh, tiende o puede considerarse dentro de lo que han ustedes leído, que no realmente no leímos ningún documento, ningún texto de teoría literaria. Entonces, partiendo de lo que ustedes han visto en este breve curso de 3 semanas, ¿qué es lo que ustedes realmente creen que pueda ser? Número uno, literatura, y número dos, considerado arte. Lamentablemente, la única referencia significativa que tienen ustedes es la relacionada con la experiencia estética. Y lamentable también he visto que hay quienes no profundizaron o no trataron ni siquiera de que quedara completamente, ¿cómo decirlo? Asimilado o comprendido esta parte de la experiencia estética, a pesar de que aquí mismo en los recursos, pues tienen un PDF, tienen una videograbación. Yo compartí en el foro anterior de la semana 6 un recurso que pues es un artículo y a veces ni lo quiero compartir porque son varias hojas que hablan sobre primero, qué son los valores estéticos y obviamente qué es la experiencia estética. Entonces, dentro de esos criterios, deben ustedes de definir si esta experiencia artística o esta experiencia del proceso creativo de Zapoteco 3.0, nosotros lo podemos definir o catalogar como si se tratara de una obra de arte, ¿no? Es tan válido, esto es tan válido como no sé, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, o es tan válido como eh, el Don Juan Tenorio, ¿no? O no sé, como alguna otra obra, pues considerada propiamente como un referente de la literatura. Ahora, si hubiéramos visto teoría estética, pues vamos a ver que hay varias vertientes, ¿no? Precisamente con el modernismo, en el siglo pasado, los literatos, pero sobre todo los creadores literarios, empezaron a pugnar por una ruptura con las normas y los valores estéticos que provenían del viejo continente, ¿no? Y quisieron aquí, sobre todo en Latinoamérica, experimentar con nuevos valores estéticos, nuevos valores literarios. Y por ejemplo, Borges fue el principal expositor de una métrica libre, mejor dicho, de una lírica con una métrica libre. Es decir, pretendía romper con la métrica clásica que llevaba 4 o 6 siglos siendo el referente en Europa y no en otras lenguas, sino prácticamente pues en la mayoría o en la totalidad de las lenguas romances, ¿no? Esto de la ruptura de las reglas de versificación en la lengua inglesa ya se venía mostrando, pero en las lenguas romances no es sino hasta el siglo pasado y se modifica en mucho los rasgos o las características que hasta este momento definían a los géneros literarios. Y todo continuó más o menos similar, porque luego vienen otras corrientes literarias, ¿no? Que pugnan por cambios aún más drásticos dentro de la literatura.
Entonces, pues podríamos decir que tenemos dos referentes. El referente clásico, el académico de los puristas, que defienden que para que una obra sea considerada arte debe de producir goces estéticos, adecuarse a una determinada cantidad de características, definirse dentro de las bellas artes, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos opiniones como las del modernismo latinoamericano, que pugnaban por la expresión por sí misma, y también podríamos mencionar y podríamos destacar en un contexto más cotidiano, más próximo a nosotros mismos, la importancia y el valor de las expresiones populares dentro de la estética. Y vamos a ver nosotros que si estamos hablando o estamos mencionando la interculturalidad, la pluriculturalidad, etcétera, etcétera, pues ¿cómo nos vamos a atrever nosotros a dejar de lado las expresiones populares dentro de nuestra propia lírica, dentro de nuestra propia música, dentro de nuestras propias tradiciones? Estaríamos ahí en en un oxímoron, ¿no? O en un contradictio intermis, en una contradicción que pues no aplicaría ahora a lo que hemos visto nosotros en relación también con la cultura y la sociedad. Entonces tenemos dos puntos de vista desde los cuales podríamos definir y argumentar la pregunta central o la pregunta detonadora de esta actividad, ¿no? Pero para llegar a este punto, de verdad, insisto, debe de quedar asimilada toda la información que se nos ha proporcionado, no solo en esta semana, sino en todo el módulo. Y lamentablemente, o visto de otra forma, la finalidad de esta, este, de esta semana, pues consiste en que ustedes consoliden lo que han visto hasta este momento, y la única forma o la única oportunidad que tenemos nosotros de comprobarlo, de verificarlo, pues son los cuestionarios formativos, pues que eso se evalúan de manera automática, pero también los, las actividades integradoras. Es importante que tanto en los argumentos que ustedes defiendan aquí, como en el desarrollo de su historieta, pero también mm, ¿cómo decirlo? En otros elementos evaluables como la ortografía y la redacción, pues se exprese o quede manifiesto que se comprendió, que se avanzó, que se desarrolló una opinión, ¿no? Sobre lo que es el arte, sobre lo que es la estética, sobre lo que es la literatura. Ahora ya nos estamos quedando sin tiempo. Compañera, a ver quién es. Compañera Sofía, ¿alguna duda hasta aquí relacionada con esta semana o esta actividad? ¿O con el formulario? ¿Tuviste algún problema? ¿El formulario todo bien? No hubo. Ah, perfecto. Ok. Entonces, por favor, procure usar su primera intervención. Aquí tengo la participación muestra, pero creo que no. Tiene estructura era tal que la mayoría del texto que están redactando se centre en el tema y no en seguir las reglas de etiqueta, no en repetir las indicaciones. Repito, no es necesario repetir las indicaciones, es foro, no es cuestionario. Entonces,
puedes ir directamente a decir, bueno, partiendo de lo que comprendo de la experiencia estética, para mí este poema me parece que no puede ser considerado como una obra de arte, como una obra literaria, porque la mayor parte es elaborado mediante recursos artificiales, no sé, y empezar el desarrollo sin tener que repetir de nuevo la pregunta o las indicaciones, sino simplemente entrar de lleno con el, el tema. Y en el caso de las intervenciones 3 y 5, creo que lo ideal para evitar comentarios, porque siempre que nos toca calificar al compañero es para que no, bueno, cuando yo lo hacía, cuando nos tocaba, siempre le pones una buena calificación a tu compañero para que no te vayan a poner una mala calificación a ti, ¿no? Pero aquí lo que se trata es que la retroalimentación sea útil. Un compañero o compañera que tiene errores de ortografía, decirle, compañero o compañera, tal palabra se escribe tal, no estás colocando tildes, o si no hay un respeto de las reglas de etiqueta, compañero o compañera, te estás olvidando de saludar a los presentes de este foro, o compañero o compañera, no estás incluyendo tus datos de contacto, o por ejemplo, no sé, con experiencia estética. Y entonces ahora sí, partiendo de algo que yo estoy viendo en la rúbrica, poder darle una retroalimentación estructurada y fundamentada para no quedarnos nada más con lo bonito y estarnos echando flores, ¿vale? Porque de lo contrario, si se les deja así que se retroalimenten unos a otros, todos se van a poner 10 y todos van a decir que está muy maravilloso. Y no se trata de eso, se trata también de ayudar y orientar, sobre todo a los compañeros que no han ingresado lo suficiente o que apenas están queriendo ponerse al día hoy viernes, que ya estamos a nada del fin de semana y que estamos a escasas horas del cierre definitivo de la actividad, ¿vale? Entonces vamos a procurar no ser tan condescendientes, no por el hecho, tengan en cuenta que ustedes no le están poniendo calificación, sino que lo que van a hacer es un ejercicio que les va a permitir eh, mejorar para su siguiente intervención o participación, ¿vale? Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, creo que ya vamos cerrando esta parte. Ok, muy bien, muchas gracias, compañera. ¿Ya resolviste el formulario? Ok, perfecto, gracias. Ok, vamos a ver esta parte de cómo retroalimentar a un compañero o compañera dentro del foro, tratándonos de ajustar a la rúbrica con la que se están evaluando las intervenciones de este foro.
Ok, aquí en las indicaciones puse un ejemplo de lo que no es una retroalimentación. No, creo que sí fue en el 6. Aquí está. Evita comentarios del tipo, compañero Daniel Fragoso, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas y en vez de eso procura destacar fortalezas, debilidades y espacios de oportunidad y sugerencias tomando en cuenta las reglas de convivencia virtual. ¿Qué quiere decir? Que lo vamos a hacer, obviamente, con toda la amabilidad y respeto que es debido. Retroalimentar. Y vamos a buscar alguna de las preguntas detonadoras. Primero vamos a señalar las fortalezas son aquellos puntos en los que estamos conformes o de acuerdo de lo que ha mencionado el compañero o la compañera. Aquí sí podemos agregar todas los aspectos con los que estamos de acuerdo o con el desarrollo de la argumentación. Transmitiéndome.
Y aquí en los espacios de oportunidad, yo puedo seleccionar uno, dos, tres o cuatro de los elementos que tengo aquí mismo en la rúbrica. Puedo hablar de lo cognitivo, de lo actitudinal, de lo comunicativo, aunque con lo que ya mencioné en estos escasos renglones, pues se intuye que yo ya estoy tomando en cuenta o ya estoy refiriéndome a los aspectos pensamiento crítico y cognitivo. ¿Por qué? Porque en lo cognitivo veo que ya está, tiene los referentes necesarios para defender su punto de vista, y en lo actitudinal, estos referentes que tiene para defender su punto de vista, los aplica en argumentar o en desarrollar su participación o participaciones dentro de este foro. Entonces, si yo ya tuve en consideración estos dos aspectos, puedo referirme a lo mejor en el espacio de oportunidad, algo referente con actitudinal, comunicativo o colaborativo, ¿vale? Que no he mencionado hasta este momento nada de eso.
Y ya que destaqué fortalezas y también debilidades o espacios de oportunidad, puedo agregar tal vez una recomendación, o si no lo considero necesario, retomo lo que nos indican las reglas de convivencia virtual y cierro mi intervención pues de la manera más cortés y educada posible, ¿no? Esta fea costumbre de escribir el saludos cordiales ambas con mayúsculas. Ahí yo tengo un atache. Y así ya tengo yo una intervención de retroalimentación donde estoy siendo amable, donde estoy siguiendo las reglas de convivencia virtual, donde estoy tomando en cuenta la rúbrica, donde estoy, ¿qué más? Ajustándome una cantidad de texto razonable, estoy estructurando mi participación en párrafos, coordino, subordino, uso nexos, ¿vale? Mejor. Y ya tengo yo aquí, pues, un modelo de intervención o de participación. Y listo, ya está. Y pues procuro no dejar absolutamente nada por fuera, ¿no? Para que no me digan o no haya algún argumento de no cumplió, se le olvidó, se saltó, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya de mi parte es todo. Con esto ahora sí damos cierre a la octava sesión, pero también a los espacios abiertos de aprendizaje de del módulo 4.